Hola, esta es la Escuela Teológica Bautista de Huentitán el Alto. Mi nombre es Rebeca Hernández y vamos a dar inicio con una oración. Te damos gracias, Padre, por la oportunidad de estudiar acerca de la Iglesia. Te pedimos tu dirección para poder comprender qué estuvo ocurriendo en este periodo de la historia y aceptar las partes valiosas de este estudio. En el nombre de nuestro Señor Jesús, oramos. Amén. Y vamos entonces, avanzamos en lo que es nuestra clase, Escuela Teológica Bautista, en la clase de teología con nuestro libro de texto que es el Manual de Eclesiología de Harvey Eugene Dana. Tiene dos secciones, dos partes. Esta primera se titula Historia de la Idea Iglesia. Y en esta ocasión avanzamos al capítulo 6 que se titula La Iglesia en el cristianismo protestante. En su introducción nos dice que la Reforma no cambió la concepción orgánica de la Iglesia. Los grandes reformadores mantuvieron la teoría de la constitución eclesiástica que Cipriano y Agustín transmitieron a la Edad Media. Cipriano y Agustín fueron los claves en sus escritos que pudieron darle fortaleza a la Iglesia en su composición, su constitución de autoridad hasta esa parte de la Edad Media. Tenemos entonces que ellos, los reformadores, no entendieron que la tiranía eclesiástica con la que luchaban en combate mortal surgió principalmente de la teoría de una iglesia católica, o sea, una iglesia universal. Reprendieron severamente el sacerdotalismo, la autoridad del sacerdote, sobre cualquiera laico creyente, dijéramos soldado raso, pero aceptaron y defendieron el eclesiasticismo, la organización de la iglesia. Dice que negaron la función del sacerdote, la función sacerdotal del clero, pero sostuvieron, déjenme ver, pero sostuvieron la unidad orgánica de toda la cristiandad. Defendían el sacerdocio universal de todos los creyentes y defendían la organización universal de todos los creyentes. El derecho de tener directa relación con Dios y estar dándole a Él directo servicio, en ese sentido de sacerdocio. El asunto es aquí que también se defendía la organización universal de los creyentes. Tenemos aquí que mientras trataban de destruir los frutos del papado, que sería el sacerdotalismo, retenían sin entenderlo las raíces que los habían alimentado. Dice que hay los dos fundamentos, aquí le falta una O en este punto, que lo habían edificado eran una iglesia universal, primero, que dispensa salvación, y esta iglesia universal dotada de poder temporal y espiritual. Esa sería la parte que ellos mantenían como fundamento. Dice que al principio de la Reforma estos puntos fueron aceptados tal cual. Pensaban la Iglesia Universal como una institución de autoridad y no como una comunidad de creyentes. Dice que en la Confesión de Augsburgo, que expresó la teología de la Reforma luterana, él declara: nuestra posición no es quitar el mando de los obispos. Esta posición sería del agrado de Cipriano y de Agustín, como veríamos entonces. Y el desarrollo de varios tipos de reforma fue lo más afortunado que le ocurrió al cristianismo moderno, es decir, al cristianismo de hoy en día, para nosotros moderno. Si en la Confesión de Augsburgo se hubieran sumado todas las fuerzas protestantes para formar un estandarte común de doctrina y de programa de reconstrucción, se hubiera formado una gran iglesia protestante. El detalle es que el riesgo de haber hecho una iglesia protestante también tendría este otro problema, muy probable. Dice que aunque no hubieran duplicado el carácter sacerdotal de Roma,
sí habrían ejercido una tiranía eclesiástica sobre las conciencias de los hombres, tan defectuosa e implacable como la del trono papal, entendiendo la parte que determinó en la época, la determinó así en la época de la Edad Media, que era una autoridad total. Vamos entonces viendo que la divina providencia, es decir, nuestro Dios, dice que la divina providencia que al noreste de Alemania hizo escuchar la voz de Martín Lutero, también luchó, la divina providencia, contra la astuta alianza papal de Francia y de Suiza occidental, con la notable influencia y penetrante lógica de Juan Calvino, el príncipe de los reformistas. Esta parte también es que tenemos entendiendo que Dios está deteniendo el avance de algún tipo de movimiento allí. Dice que antes de que el luteranismo hubiera penetrado en todo el oeste de Europa, la Iglesia reformada había ganado un fuerte punto de apoyo y dominado el movimiento protestante en Francia, Escocia y los Países Bajos, además de la poderosa influencia que ejercía en Suiza y en Alemania misma. O sea que antes de que Lutero estuviera comenzando, ya estaba por lo menos Calvino en esta sección de esta zona, haciendo otra de su propio movimiento de reforma, y ya estaba más penetrante en esta otra zona de Europa. Dice que la providencia divina, o sea, nuestro Dios, salvó a la cristiandad de una repetición de los horribles frutos del eclesiasticismo que se dejaron sentir en la última parte de la Edad Media. No hay que dejar de vista que esta es la parte crítica de esta forma de organización eclesiástica a nivel, dijéramos, materializada, la Iglesia Universal, desde una sola cúpula, autoridad, hacia abajo, y que todas tengan una dependencia y una subordinación hacia una autoridad superior, que ese es el eclesiasticismo, la organización que desde Constantino se establece, que tenía su asociación y su relación parte o nace de una organización de gobierno. Y algunos de esos términos van a seguir adelante, que es algo que yo estaba leyendo más adelantito lo presentaré, porque en todo caso esos términos se siguen usando para su extensión territorial, como se les definían en la parte gubernamental. Entonces vemos que esto pasó, pues especialmente los horribles frutos, es decir, esa autoridad total que se mantuvo, fue en esta parte de la Edad Media. Dice, aunque también las iglesias protestantes fueron tan intolerantes y opresivas como la Madre Roma, siempre que aseguraron el completo dominio del gobierno. Hubo también en la historia del protestantismo ese hecho de que el gobierno estaba al frente de este movimiento, entonces también hubo su propia muestra que tuvo como un fruto idéntico, menor en la potencia, en el poder que ejerció, pero fueron frutos semejantes de intolerancia y ser opresivos con los minoritarios, ¿no? con los de menor cantidad de creyentes de otra fe, dijéramos. Dice que en realidad el tenebroso crimen de la Inquisición casi ha sido duplicado por los representantes del protestantismo, todo como resultado natural del eclesiasticismo. Entonces, cuando este movimiento protestante se integra o se une con el gobierno, se hace materialmente ya una organización de tipo eclesiástica, que en este caso la parte, dijéramos, visible, que decíamos, como una iglesia universal organizada y articulada desde una pirámide
jerarquías. Que esa es la parte que se está entendiendo que ha sido todo el problema, porque no se le da el concepto de iglesia local, sino iglesia que hace una autoridad superior hacia la extensión territorial local de todas las demás, pero todas en una sola. Bueno, no sé, es difícil de poderlo especificar un poco, pero quienes han venido siguiendo espero me puedan entender. Este primer punto que vamos a ver dice opiniones de la Reforma acerca de la Iglesia. Hemos estado viendo opiniones de la Iglesia en diferentes épocas, ahora estamos entrando en este periodo de lo que llaman la Reforma. Y pues de manera honesta dijéramos, nos dice que no es posible presentar con exactitud todas las ideas eclesiásticas de la Reforma en una declaración amplia, pero lo que sí se puede es representar se puede representar de una forma general la tendencia que fue dominante en este caso. Pero fíjense que la tendencia dominante lo que quiere decir allí es que no se pudo eliminar la tendencia dominante que venía de una iglesia universal. Esa es la parte que sí hace énfasis en ese punto. Dice que hubo casi tantas teorías diferentes de la iglesia como tantos tipos de reforma, lo que hace necesario estudiar al menos las opiniones representativas. De todas las posibles movimientos y de reforma que hubo, hay tres representativos que fueron como los que destacaron en concepción por sí mismos. Dice, 3 grandes movimientos afectaron permanentemente la organización eclesiástica. La primera, el luterano, el movimiento luterano. La segunda, el calvinista. Y la tercera, el anglicano. Y vamos a ver cada uno de ellos. Dice que con intención se omite a los anabautistas porque su teoría sobre la política eclesiástica no puede mencionarse justamente a la luz de historia auténtica, como un brote de la Reforma. Se entiende entonces que en el caso de los anabautistas se van a trabajar en otra sección de la historia, ¿no? En otra sección de la historia, no en esta. Empezamos con Lutero, o sea, las iglesias o el movimiento luterano. Lo que me pareció útil es traer un poquito de información y alguna ilustración con la imagen de quienes están encabezando este movimiento. Martín Lutero, de 1483 a 1546, dice que fue un sacerdote, monje y teólogo alemán, figura central del movimiento religioso y cultural conocido como la Reforma Protestante. Aunque otros reformadores anteriores ya habían expresado los mismos puntos de vista que Lutero, su personalidad carismática y el uso eficiente de la imprenta estimularon la aceptación generalizada de su visión del cristianismo. ¿Qué fue lo que le ayudó? Bueno, usó eficientemente la imprenta y tenía un carisma para propagarse, ¿no? Para darse a conocer. Ya en el texto nos dice, su pensamiento estaba completamente dominado por el eclesiasticismo, la Iglesia Universal, con organización de dependencia siempre de una autoridad superior. Dice, cuando instituyó sus medidas reformatorias, no pensaba romper su relación con Roma. Abogaba por una completa purga de la Iglesia Madre, de quien era devoto. Cuando terminó por imponérsele el rompimiento con Roma, siguió creyendo en la pureza potencial y la eficacia de la Iglesia, separando su pensamiento del papado. Entonces sí mantenía siempre este pensamiento de la organización de la Iglesia. Dice que con frecuencia se refiere a la Iglesia Universal en sus escritos, concibiéndola como una realidad orgánica y visible, abarcando a todos los creyentes. Una organización visible que abarca a todos, que se maneja, decía la palabra articula, desde una
autoridad superior. Dice que cuando se le preguntó qué era la iglesia, él contestó, la iglesia es invisible. O sea, no hay una iglesia visible, en este caso invisible. Pero las funciones que le asignó no podían cumplirse con una agencia invisible, a menos que ésta fuera una personalidad espiritual. La parte que no hace coherencia es que cuando él define que sería una iglesia invisible, está haciéndola ver como necesariamente con pies y manos de personas allí involucradas. Entonces, ¿cómo sería una iglesia invisible, no? Pero si fuera una personalidad espiritual, entonces ahí tendría sentido. O sea, el área espiritual, que es la universalidad, es la parte espiritual, no física ni orgánica, de movimiento de autoridad humana que rige la organización dentro de la iglesia. Dice, por invisible debió haber dado a entender la naturaleza de la iglesia, que está inherente en las vidas espirituales de sus miembros, pero convirtiéndose a través de ella en una agencia definida y tangible. Entonces aquí es donde podemos ver que sí se puede ver esta iglesia como iglesia local, pero no una iglesia universal que haga organización directa, autoridad a superior a todas las demás y que mueva y decida por todas las demás. De esto se trata. Pero bueno, en este caso sí tiene sentido cuando pensamos que la iglesia tiene una naturaleza invisible. ¿Por qué? Porque está de alguna manera hablando de la integración espiritual que nos identifica unos con otros. Es todo lo que hay de universal, la relación espiritual. Dice Lutero contendía en su oposición a Roma por 4 puntos cardinales. Primero, el sacerdocio universal de los creyentes. Todos tienen el derecho, la libertad de llegar directo a Dios y comunicarse directo con Dios y darle cuentas directo a Dios. 2, la relación directa de cada creyente con Cristo. Cristo hace esa posibilidad de que cada creyente hable y se dirija directo con Dios, sin intermediarios, con Cristo, sin intermediarios. Dice la autoridad final y absoluta de las Escrituras. Todo lo que nos norma para actuar, las Escrituras. A la iglesia, a las personas, nos norma las Escrituras. Y 4, la salvación como un inmerecido regalo de Dios, condicionada solo por la fe y el arrepentimiento. Solo la salvación se puede obtener a través del arrepentimiento y la fe en Jesucristo. Esa es la parte que todos, y perfectamente coincidimos con estos pensamientos. Luego que se le concedieron, él no tuvo ningún otro cambio que sugerir. No tenía ninguna queja contra la enseñanza de la Iglesia Católica previo a la instrucción de la supremacía papal. Esa sí sería la parte que no quiere, que no considera bien porque se está como degenerando, están tomando demasiadas atribuciones que él reconoce que no les corresponden. En ese sentido era su principal queja. Dice que si la autoridad del Papa se hubiera limitado, él se hubiera reconciliado sin problema con el gobierno externo que existía. La organización no era el problema, sino la autoridad excesiva que tenía el obispo, el Papa. El obispo. Lutero consideró la Iglesia como poseedora de una autoridad especial sobre las almas de los hombres y declaró que quien quiera que encuentre a Cristo debe encontrar la iglesia. Este concepto no lo deslinda él. Cristo y la iglesia, tiene gracia, viene de la iglesia. Tenemos aquí a Thomas Martin Lindsay, que escribió una historia de la reformación, de la reforma. Dice que él interpreta
que Lutero creía en una iglesia universal organizada en varias divisiones territoriales y que la magistratura cristiana bien pudiera representar a la comunidad cristiana de creyentes y en su nombre o asociada a ella encargarse de la organización y superintendencia de la iglesia civil o territorial. O sea que esta es la parte que les hacía mención hace rato, relacionada con que surge precisamente de una política de gobierno, esta forma de organización, que en realidad es como a ponerle un guante para que por ahí mueva la forma de organización. Lo que encontré sobre esta fuente, que es Thomas Martin Lindsay, una historia de la Reforma, dice que el autor hace todo el esfuerzo para situar la historia en el contexto de las condiciones que existían en el momento de los períodos en que se produjo esta convulsión, lo que permite al lector sacar sus propias conclusiones. Solo te da las condiciones que se prestaron y tú puedes optar por donde te convence, ¿no? Y esa fue la portada que encontré. Dice, la unión de la Iglesia y el Estado ha caracterizado la política de la Iglesia luterana a lo largo de su historia, aunque Lutero no formuló una política definida de gobierno eclesiástico. Él no, pero dice, la forma de organización de la Iglesia luterana la plantearon otras mentes y la sometieron a la aprobación de Lutero. O sea, otras personas lo organizaron y luego se la presentan a él. Dice, pero también es cierto que su influencia fue dominante en quienes lo hicieron y por consecuencia la forma resultante puede llamarse justamente luterana. Él era influencia completa en esas personas que lo hicieron, era dominante en su influencia. Entonces, el pensamiento que ellos tenían lo habían tomado de Lutero como sus discípulos, vamos. Ahora vamos a pasar en esta otra opinión acerca de la Iglesia. Ahora vamos a ver a Calvino. Cuando encontré de Calvino esta información, dice que Juan Calvino es de 1509 a 1564, fue un reformador francés, pastor y teólogo considerado entre los más grandes reformadores protestantes, junto con Martín Lutero de 1483 a 1546 y Ulrich Zwinglio. De hecho venía sin la O, pero bueno, Zwinglio, es lo que recuerdo, 1484 a 1531, muere antes. Dice, Calvino sintetizó las diferentes perspectivas de las sectas protestantes, entre ellas la suya, en su obra La institución de la religión cristiana, considerada como una de las más importantes de la teología protestante. El escrito que él tiene parece haber sintetizado todos los pensamientos que hubo en estos distintos movimientos. Y lo que me llama la atención al llamarle así sectas, tengo esta información de Wikipedia. Ya sabemos que cualquiera puede aportar esa información en ese lugar de consulta. Ya nuestro libro nos dice, el caso de las iglesias reformadas fue completamente diferente. Si Lutero era una cosa, ahora vamos a ver las iglesias reformadas que van a representarse con Calvino. Dice, con honestidad ellas intentaron retornar a los principios del Nuevo Testamento. Adoptaron los ideales de Calvino, quien creyó que el gobierno de la iglesia debía basarse sobre el precedente apostólico. Entonces su intención sí es volver a la raíz del Nuevo Testamento y de ahí partir. Dice que él se acercó más a la política congregacional que cualquiera de los grandes reformistas. Aprobó que los oficiales de la iglesia debían ser electos por el pueblo, pero le asignó a tales elecciones cierta supervisión presbiterial. Siempre había un autorizado que las estaba supervisando.
Dice que él admitió que había 3 grados de oficiales de la iglesia que designaba el Nuevo Testamento. Según la base bíblica, él dice que hay 3, no 2 oficiales formales, diríamos, en la iglesia. A citar, bueno, son los obispos, llama a otro grupo los gobernadores y a los diáconos. Dice que los términos obispo, él creía, ¿no? Él admitía que los términos obispo y anciano son sinónimos en el Nuevo Testamento. Eso no fue su problema. Entonces, este tercer grado, él lo toma de otra fuente, de otra base bíblica, según el Nuevo Testamento, que es su justificación. Y entonces, obispos y ancianos son el mismo, son sinónimos. Pero entonces, bueno, pero insiste en que había también ciertos oficiales conocidos como gobernadores que se encargaban de la dirección general de los asuntos de la iglesia. Entonces aquí está definiendo este oficio y el nombre y cuáles son sus funciones de este oficio. Dice, Calvino basa su teoría de oficiales en 1 Corintios 12:28 sobre una muy dudosa interpretación. En sus opiniones con respecto a la iglesia local estaba justamente seguro. Sí tenía pensamiento de la iglesia local, esta parte sí no se le va a negar. Encontré en su escrito de la institución, que un momento más les doy bien el título completo, que tiene también esta otra base bíblica con lo que justifica sus 3 grados o 3 grados de cargos, que dice Romanos 12:8, el que exhorta en la exhortación, el que da, hágalo con sencillez, el que preside, aquí es donde sería gobierna, con diligencia, el que hace misericordia con alegría, que de hecho en su escrito menciona algo así como el que gobierna es una de las funciones y el que haga misericordia o tenga cuidado de los pobres sería otra. Así lo define como tenga cuidado de los pobres. Aquí está, miren, este sería su documento, Institución de la Religión Cristiana. Aquí sería como el libro cuarto, la parte del capítulo 3, aquí más o menos así. Me costó un poco de trabajo entender cómo están divididas esas indicaciones, pero encontré precisamente en el documento que descargué de internet hace tiempo, esta información. Dice, 2 clases hay de obispos que durarán perpetuamente, a saber, el gobierno y el cuidado de los pobres. En mi opinión, él llama gobernadores a los ancianos del pueblo elegidos para asistir a los obispos en las amonestaciones y mantener el pueblo en la disciplina. No se puede entender de otra manera lo que él dice. El que gobierna, que lo haga con solicitud. Romanos 12:8. Esa sería la primera parte donde menciona esta función que él defiende, ¿no? La otra es la que mencionaba nuestro libro de texto en 1 Corintios 12:28. Dice, y a unos puso Dios, dice, en la iglesia, primeramente apóstoles, lo segundo profetas, lo tercero maestros, luego milagros, después dones de sanidad, ayudas, gobernaciones, diversidad de lenguas. Fíjense que lo que encontré fue igual en la otra versión, le llamamos Spanish Reina Valera Gómez, su traductor o quien manejó esa traducción, pero la encontré como gobernaciones, pero fue lo más cercano que pude encontrar con esa traducción. Entonces aquí es donde él menciona quiénes son funciones. Pero si nos fijamos aquí, está hablando más de dones de crecimiento de la iglesia más que de oficiales, ¿verdad? Pero bueno, ahí entró la confusión. En esta misma parte de su institución, en esta misma sección, esta siguiente parte hace un poco mención sobre esto. Dice, por esta razón, al principio cada iglesia tenía su consejo y consistorio, o consistorio, son palabras que no me es tan fácil, no los había escuchado antes, o consistorio de hombres piadosos, prudentes, graves, no entiendo qué sea esta idea,
y de buena vida, los cuales estaban revestidos de autoridad para corregir los vicios, según lo veremos después, y que este oficio no haya sido temporal, la misma experiencia lo demuestra. Hay pues que concluir que el oficio de gobernar es necesario en la Iglesia en todo tiempo y edad. Este sería su pensamiento en ese documento. Volviendo a nuestro libro de texto, dice, pero era un completo eclesiástico, lo que tiende a viciar sus propias saludables opiniones en el otro respecto. Mientras estaba bien en esta, cuando se mantiene en una idea universal y no local de la Iglesia, ahí es donde entra pues se vicia, ahí es donde dice se vicia. Dice que él creyó en una Iglesia universal, madre de todos los santos. Entonces sí hay una, y con autoridades igual, de jerarquización arriba. Extrañamente, en su análisis del uso de eclesía en el Nuevo Testamento, no reconoce su aplicación local. Señala solo dos significados: la iglesia invisible de todas las edades y la iglesia universal visible presente en el mundo. Entonces le da un carácter de invisibilidad a esa que sí tiene del Antiguo Testamento, de los que fueron en la historia creyentes, pero también dice la visible es la esparcida, ¿no? Que en este concepto sí tiene. Encontrar la fuente que nos da esta era en el mismo libro cuarto, el capítulo 1, parte 9, dice: la Iglesia Universal es una multitud de gentes de acuerdo con la verdad de Dios y con la doctrina de su palabra, aunque procedan de naciones diversas y residan en muy remotos lugares, que están unidas entre sí con el mismo vínculo de religión. Entonces sí habla esparcidas, ¿no? Su pensamiento. En esta segunda parte dice, bajo esta iglesia universal están comprendidas todas las iglesias particulares que están distribuidas en las ciudades y en los pueblos, de modo que cada una de ellas y con justo derecho tiene el nombre y la autoridad de iglesia. Son iglesias, pero están integradas a una mayor. Iglesias bebés, diría yo, pequeñas, que sí se forman como iglesias. Este es el otro pensamiento que nos ofrece nuestro libro de texto con respecto a este Calvino. Dice que considera a la iglesia visible como poseedora de cierta eficacia espiritual. Y aquí lo menciona, dice, nuestro propósito presente es tratar a la iglesia visible, dice, siendo que no hay otra vía de entrada a la vida, a menos que seamos concebidos por ella, que nazcamos de ella, que seamos nutridos en su pecho, continuamente preservados bajo su cuidado y gobierno hasta que estemos desvestidos de esta carne mortal y vueltos como ángeles. Fuera de su seno no puede haber esperanza de remisión de pecados o de salvación. Fíjense que si este pensamiento se diera tal como él lo dice, estarían fuera las generaciones que no tuvieron la formación de iglesia. Pero por eso es que es una situación que complica, ¿no? este pensamiento en la realidad. Vamos adelante. Es otro pensamiento que tiene, ahí estaba la fuente está en la parte igual, libro cuarto, capítulo 1, parte 6, o algo en ese sentido. Y aquí también está otro pensamiento que se encuentra, dice, tal es el efecto de la unión con la iglesia que nos retiene en la comunión con Dios. O sea, a través de ella es que nos mantenemos en comunión con Dios, y no a través de su espíritu, a través de su Hijo Jesús, por el conocer de Dios a través de su palabra. O sea, es otras fuentes que la iglesia misma tiene, gracia, para podernos mantener en unidad. Este es el pensamiento de estos representantes de la Reforma. Y esta base está en institución, el documento, libro 4, capítulo 1, parte 3.
Dice, en estos pasajes se ve la misma esencia de la jerarquía y el sacerdotalismo. Entonces, si no puedes tú directo con Dios, siempre hay un intermedio y ese era el sacerdote. Recuerdan, como en el caso de un profeta, ¿no? No había manera de llegar directo con Dios sino a través de la institución del sacerdote desde Aarón, por ejemplo, que ellos eran los que sacrificaban intermediamente del pueblo para la remisión de los pecados. Entonces, de alguna manera está volviendo en ese concepto y no el derecho ya de estar directo con Dios gracias a que la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado y ya ese sacrificio ya se efectuó, ya no necesitamos ese papel de alguien más, directo tenemos esa relación con Dios. Bueno, seguimos, dice, también prácticamente enseñó la unión de la Iglesia y el Estado. Quien insiste debe obligar la propia adoración a Dios. Sus descendientes eclesiásticos se han apegado a esto durante muchas generaciones. Sin embargo, su política eclesiástica fue la mejor que la Reforma produjo. También tuvo la asociación pues con el Estado y le da la libertad, autoridad de que ellos deben de promover la adoración. Y al parecer los que lo siguieron sí le dieron este carácter. Pero aún así se considera que se acercó más a la parte congregacional de la organización y hay otros detalles ahí que sí le abonaron bueno, mejor que quienes en su mismo territorio de reformadores, ¿no? En ámbito de reformadores. Una tercera opinión dice el punto de vista anglicano acerca de la Iglesia. Para este punto de vista anglicano vamos a necesitar pensar en Enrique VIII. Dice que fue el rey de Inglaterra y señor de Irlanda desde el 22 de abril de 1509 hasta su muerte. Fue el segundo monarca de la casa Tudor, heredero de su padre Enrique VII. Se casó 6 veces y ejerció el poder más absoluto entre todos los monarcas ingleses. De hecho, él es la parte medular de que se haya creado esta reforma, bueno, se haya creado esta iglesia, ¿no? Anglicana, de hecho, o esta reforma. Ya no, esa la encontré en internet, en Wikipedia me parece. Dice, la reforma anglicana no tuvo mucho que ver con la modificación de la iglesia en su constitución o doctrina. Su principal objetivo fue complacer los designios lujuriosos de Enrique VIII. Esta es la parte, si se fijaron, 6 veces se casó según la historia que está ahí registrada. Dice que en ese tiempo de Enrique VIII, dice, en Inglaterra había un honrado y sincero sentimiento en pro de la reforma, en respuesta a la difusión previa. Se había difundido tanto que de ellos estaban convencidos de la reforma. Dice, pero esto solo hizo posible que Enrique VIII asegurara la separación entre la iglesia anglicana y la de Roma, o sea que no se iba a echar encima al pueblo, porque el pueblo estaba ya bien informado y entonces sí estaba en pro de estas reformas que se venían gestando, y eso fue lo que le favoreció a él. Dice, este movimiento principalmente fue el resultado del capricho de un rey sensual y enfurecido. De reforma hubo muy poca. En 1534 Enrique VIII fue excomulgado por el Papa, pero inmediatamente después el Parlamento lo declaró como la cabeza suprema de la Iglesia de Inglaterra. Y eso fue la reforma inglesa. ¡Pum! Hasta ahí. Entonces el Parlamento, estamos hablando que es un gobierno y él un rey, que entonces él se encarga de ser la cabeza suprema de la iglesia. Entonces también hay una iglesia orgánicamente, moviéndose orgánicamente aquí, con una autoridad visible que la rige, ¿no? Y ya, es todo lo que pasó allí, nada más se cambió de lugar y se duplicó de alguna manera su esencia o su fundamentación.
Dice, se retuvieron las doctrinas y prácticas de la Iglesia romana en su forma original, ¿sí? Se duplicaron. La teoría de la sucesión apostólica tuvo que ser trazada directamente a través de la jerarquía romana, al ser esta la columna vertebral de la Iglesia anglicana. Tenía como columna vertebral la sucesión apostólica, entonces la tuvieron que sacar la sucesión desde la que se había trazado con la Iglesia romana. Entonces esta fue como una variante, así una salida extra, una rama extra, ¿no? De alguna manera. Dice, bajo la influencia del protestantismo se adoptaron nuevas afirmaciones doctrinales, modificando las transferidas del romanismo considerablemente, lo que hace a la Iglesia anglicana diferente en muchos aspectos, pero todavía es intensamente eclesiástica. Su organización no cambió, cambiaron algunas doctrinas por la influencia del protestantismo, pero se quedó con la organización de gobierno que viene, acuérdense, viene del gobierno, instituida desde un gobierno, esa forma de organización de la Iglesia. Sigue siendo eclesiástica. Él se queda con esto. De estos pensamientos que tuvieron de Iglesia, dice que se dan tipos resultantes de organización. Aun cuando ya sabemos de dónde más o menos mantienen su composición dentro, su organización dentro, hubo 3 tipos de organización que se pueden considerar como variados, que pudieron de alguna manera salir a diferencia de alguna manera de cómo se rigen dentro, ¿no? Hubo 3 según se resultan tipos ahí. No dice todavía tipos, pero bueno, ahora la nota de los editores nos dice, es más común hoy hablar de los 3 tipos de gobierno de la Iglesia bajo la clasificación episcopal, presbiteriano y congregacional. El episcopal incluye la Iglesia Católica Romana, la anglicana y la metodista episcopal. El tipo presbiteriano incluye la Iglesia presbiteriana, algunos grupos pentecostales y la Iglesia congregacional. El gobierno congregacional tiene representantes en los bautistas, discípulos y adventistas. Aquí hay que cuidar de no confundirnos porque en el tipo de gobierno presbiteriano está la iglesia congregacional. Esa es una iglesia que así se denomina. Pero en la forma de gobierno congregacional es otra cosa. Y ahí es donde entramos los bautistas, yo bautista, y hay un grupo de aquí, no sé exactamente a quiénes se refiere discípulos. Quiero imaginar algo así como discípulos de Cristo, algo así, pero los adventistas, ¿no? Del 7º día. Así creo que se llama esta otra iglesia. Entonces, esa es la parte que tenemos. Dice tres formas de gobierno, ¿no? O tipos de gobierno. Dice, la variedad de conceptos de la iglesia que se desarrollaron en la Reforma vienen de una gran variedad de organizaciones eclesiásticas dentro de las numerosas denominaciones protestantes. Entonces se hizo una variedad diferente en este tiempo de la Reforma protestante. Dice, es difícil clasificar las formas eclesiásticas del protestantismo por ser tan diversas y múltiples. Con un minucioso y particular estudio de análisis sobre el principio de la base del gobierno, se distinguen 3 clases, el episcopal, el de conexión y el congregacional. Creo que el de conexión es el que se mencionaba en los editores como el presbiteriano, episcopal, presbiteriano y aquí el congregacional. Entonces, tipo de gobierno. Esta es la manera en la que se va a analizar cómo se pueden organizar, cómo se pueden clasificar en el principio de la base de gobierno. ¿Cuál es la base de su gobierno? Esta es la que nos va a traer ahora en este desarrollo. La episcopal, vamos a ver en qué consiste. Dice, el centro de la organización es el obispo.
La base de autoridad es la sucesión apostólica del episcopado. Sus seguidores afirman que la autoridad de los obispos viene de los apóstoles y se ha transmitido en el tiempo por la imposición de manos en la ceremonia de la ordenación. Si nosotros tenemos esa costumbre de que se hace una imposición de manos, se hace una, pero se les evalúa, se les hacen algunos otros ceremonias por ahí. Se les examina, ¿verdad? Pero aquí la imposición de manos es una ceremonia. Dice, la vida de la iglesia se sostiene por el canal de gracia que constituye esta sucesión de obispos. Esta es la parte que siempre mantienen entonces su línea de sucesión, ¿no? Que es la parte de gracia que dicen es la que nos sostiene. Venimos de la sucesión. Esta sería su parte que les predomina. Dice, Cipriano fue el primero que enunció este principio en la significativa afirmación Ecclesia et in episcopo. La iglesia está en el obispo. Sí recuerdo haber leído esa expresión allá, en ese tiempo que vimos. Dice, subordinados a los obispos, esa es otra de las cosas que desarrollan en este gobierno, hay dos grados de oficiales, los sacerdotes o llamados presbíteros, pero entonces siguen obispos arriba, ¿verdad? Y entonces hay dos hacia abajo, que en este caso serían tres oficiales también. Los sacerdotes están en la parte subordinada o llamados presbíteros. El sacerdotes o presbíteros, o creo que también ancianos. Y los diáconos. Dice, ciertos obispos que mantienen lugares de honor y autoridad superior son llamados arzobispos. Simplemente por algún reconocimiento que dice de honor y autoridad superior, se llaman arzobispos, pero no hay mucha variante. Por ejemplo, aquí esta parte sí lo explica. Los obispos y los arzobispos están en el mismo plano de la sucesión apostólica, o sea, no les da un mayor en esto. Vienen los dos, tanto obispo como arzobispo, de la sucesión apostólica, no les dan más ventaja en esa característica. Simplemente honor y autoridad superior o algo en ese sentido. Seguimos, dice, el arcediano, que esta es otra identificación de una función también, dice, es un asistente especial del obispo y cuida de los asuntos de las iglesias locales en la diócesis. La Iglesia de Inglaterra y las iglesias episcopales de América, Canadá y Australia representan esta forma de gobierno eclesiástico. A mí me llamó la atención porque yo les he mencionado que yo no vengo de una iglesia católica, yo nací en una iglesia bautista, mis papás se conocieron siendo jóvenes en una iglesia bautista y yo crecí dentro de una iglesia bautista. Muchos conceptos no los conozco de la iglesia católica romana y para mí diócesis me costó trabajo entenderlo. Y pues lo investigué en la Real Academia Española, en el diccionario. Dice diócesis o diocesei, ahí nos dice que es un tipo femenino, un sustantivo, un nombre femenino. Es distrito o territorio en que tiene jurisdicción un obispo. También puede llamarse similarmente sede, obispado, arzobispado y archidiócesis. Pero también busqué en Wikipedia, porque Wikipedia ya ven que le aportan los que tienen ese dato, pero encontré así, dice, una diócesis es el distrito o territorio cristiano en el que tiene y ejerce jurisdicción eclesiástica un prelado, que sería un arzobispo, obispo, etc. Dice, el nombre proviene de tiempos de la antigua Roma, ya que ese nombre se daba a las divisiones administrativas posteriores al siglo III. Volvemos otra vez a la parte de la historia del siglo III, donde Constantino quiere unir su imperio y da un plan de organización a la iglesia que quiere que sea otro elemento más de apoyo para poder tener una unidad en todo su imperio. Y usa esta forma de organización, que de ahí viene esta forma de definir diócesis de la parte administrativa de gobierno. Vamos ahora al siguiente tipo resultante de organización. Este se le llama de conexión,
que habíamos visto en aquel otro comentario como la presbiteriana. Dice, la base de la autoridad es la voz combinada de toda la iglesia. En esta forma de organización, iglesia significa un conjunto de congregaciones locales suscribiendo un credo común. Es una iglesia igual, pero compuesta de varias congregaciones, locales. Dice que todas las iglesias guardan una relación orgánica entre sí, están conectadas en autoridad superior y son interdependientes, dependen una de otra en sus actividades. Ninguna iglesia local tiene el derecho de tomar alguna acción sin el consentimiento de las otras. Hay varias maneras en que se expresa esta autoridad por los diferentes representantes. Es decir, que cada iglesia que la compone esta forma de organización tiene como algo más particular en su propia iglesia, aunque son varios tipos. Y precisamente aquí está las llamadas iglesias episcopales metodistas. Esta iglesia también tiene esta forma de gobierno, pero le da su propia variante. Y vamos a verlo, dice, el centro de su autoridad reside en la conferencia general, compuesta por los obispos. Esta llena las posiciones vacantes en el oficio de obispo, los coloca en sus campos respectivos, determina el credo de la iglesia y dispone de los asuntos de la iglesia en general. Entonces, fíjense qué útil sería, solo por la carencia que vemos que nuestras iglesias bautistas tiene actualmente de pastores preparados. Estaría muy útil esta función, pero de alguna manera se me hizo también recordar que en Cuba, la Convención de Occidente, hay más de una convención, está la de Oriente y la de Occidente, que son las más conocidas y que son más fraternales una con la otra. Tiene de 500 y cacho iglesias organizadas, pero 200 y menos de la mitad, menos de 250 hay pastores en ellas, o sea que la mitad está sin pastores. ¿Qué utilidad tiene el seminario? Pues que cuando hay una iglesia que pide apoyo, ellos le asignan uno de los estudiantes para que tengan un pastor allí apoyándoles en el servicio, pues, de la iglesia. Pero qué útil cuando hay carencia, ¿no?, de pastores, que se nota en estos días. Dice el autor, nos da este argumento, dice, aquí el término obispo no se emplea en el estricto sentido episcopal, pero no se hace ningún reclamo de sucesión apostólica, a excepción de que esa sucesión apostólica es a través de la iglesia. Con los metodistas, la iglesia es el factor de control en el esfuerzo cristiano organizado. Los obispos representan la voz de la iglesia, esto es, la iglesia mantiene su conexión por medio de los obispos. En este caso entonces es un conjunto, no es un solo líder, o sea, es un conjunto que está representado. Todas las iglesias locales tienen su propio representante en su obispo, ahí en ese conjunto de conferencia, ¿no? Bueno, le di el siguiente paso aquí, nos dice que en su territorio particular cada obispo celebra una conferencia anual que nombra a los pastores de las iglesias locales y media la conexión de las iglesias de su campo con las actividades de la iglesia mundial. Algo que me trajo a la mente es que nosotros tenemos una organización, nada más, que se llama Alianza Bautista Mundial. Y de alguna manera nos dicen, es el día del pastor, o es el día de la Biblia, o es el día de la, etcétera, ¿no? Y de pronto cada iglesia puede hacer una actividad con relación a eso. Puede o no puede, o sea, no se le obliga, ni se le determina, haz así tu calendario, pero sí tiene de alguna manera una sugerencia de unificar tipo de celebraciones, de cosas en ese sentido. Sobre todo, por ejemplo, la Semana de las Misiones Mundiales o algo en ese sentido, y ellos aportan
las historias de los misioneros. En ese sentido sí hay mucha comunicación, ¿no? Las iglesias bautistas. Estamos en las iglesias episcopales metodistas. Dice, sobre los distritos más pequeños del territorio de los obispos se ponen superintendentes de distritos que ayudan a regular el trabajo en las congregaciones locales. Celebran conferencias de distrito y conferencias trimestrales con las iglesias locales. Estas no tienen voz en los asuntos de la iglesia en general y muy poca en sus propios asuntos. Es decir, los creyentes como componentes de la iglesia no son los que dicen nada con respecto a eso, sino sus obispos son los que determinan ahí la organización y todo lo que tenga que ver con la iglesia. Esa es la parte característica aquí. De alguna manera sí me trae porque tenemos también convenciones regionales y alianzas de la ciudad, etcétera, ¿no? Hay algo que se relaciona allí. Otro de los representantes en esta forma de conexión serían las iglesias del luteranismo o las iglesias luteranas. Dice que la conexión de la iglesia local con la iglesia en general es normalmente por medio del Estado. Desde el tiempo de Lutero, la política de las iglesias luteranas ha estado identificada con el gobierno político. Entonces aquí sí hace esa parte que se mantuvo con el concepto desde Constantino, ¿no? Que desde el gobierno se está organizando la iglesia. Dice, se llama consistorio, aquí también lo menciona, al cuerpo gubernamental compuesto de clérigos y laicos nombrados por la autoridad civil. La autoridad civil es un gobernador, un presidente, etcétera, un alcalde, y nombra laicos también. Dice, mismo que tiene la voz final en las cuestiones de doctrina y práctica y juzga los casos más importantes de disciplina. Imaginemos un caso de adulterio, un caso de incesto, un caso de, no sé, me quiero imaginar cualquier cosa. Si son más importantes, ellos sí los juzgan desde arriba, con esa autoridad civil. Dice, el consistorio nombra superintendentes que tienen a su cargo los distritos asignados en el nombre del consistorio. En esta forma de gobierno eclesiástico, la iglesia es un sirviente del Estado. Esa es la parte que sí nos hace ver que nada se mueve independientemente y no tomamos como miembros de esta iglesia decisiones propias, sino nos las mandan. Dice, en los Estados Unidos, donde no puede haber conexión oficial entre la iglesia y el Estado, de acuerdo con algunas interpretaciones luteranas, sus sínodos funcionan en calidad de cuerpos consejeros únicamente. Nosotros también tenemos una ley donde la iglesia y el Estado son separados, pero sí se está luchando para que no sea una iglesia la que esté gobernando, que nosotros acá en México tenemos una mayoría católica, de iglesia mayoritaria católica. Estamos poco a poco creciendo como iglesias que llamamos evangélicas, pero sí estamos mayoritariamente la iglesia católica, entre otras que ya también se están dejando notar por acá. Vamos adelante en el tercer resultado de organización, que serían los presbiterianos. Por eso sacaron a los de conexión como si fuera un término, para no confundirlo con este tipo resultante de organización, sino lo subordinaron en el título, para especificar que ellos se organizan de una manera muy particular. El presbiteriano dice, la conexión de las congregaciones locales es a través del presbiterio. Este se compone de los representantes de las iglesias locales, que son elegidos por la sesión. Hay una sesión, como nosotros, rápido se me vino a la mente nuestra sesión de negocios, así que de alguna manera se le llaman, o asamblea de negocios. En una sesión,
que es el centro de dominio en la iglesia local. Entonces hay una sesión que es el lugar de dominio. Nosotros tenemos nuestra sesión que es el pleno, que es el que tiene la máxima autoridad en la iglesia. Lo que se determine ahí es lo que se rige dentro de la iglesia. Pero la diferencia de estos presbiterianos dice que se compone del pastor y los ancianos, entendiendo que hay más de uno al frente. Nosotros a duras penas tenemos uno al frente, pero la escasez es bastante también acá. Pero sí se entiende entonces que hay un pastor con sus ancianos, que en este caso sí se entiende que hay jerarquización por ahí, pues. Y ellos componen esa sesión. En realidad no son los creyentes, como decían, soldados rasos, ¿verdad? No son los creyentes ahí los que deciden aquí, pero es una sesión que ellos deciden para mandar representantes allá. Dice que a ese presbiterio, dice, a través del presbiterio las iglesias llevan a cabo su cooperación. Las acciones del presbiterio están sujetas a revocación del sínodo, siguiente cuerpo superior. Entonces está presbiterio y luego está sínodo. Y luego menciona las acciones de el sínodo, deben tener aprobación en la Asamblea General, que es la corte más alta de la iglesia. Entonces, presbiterio, sínodo y la Asamblea General, en este caso. Y nosotros, pues, la única Asamblea General es las sesiones de negocios de toda la iglesia, ¿no? Esta sería la iglesia, la siguiente, congregacional. Así se define esta forma de este tipo de iglesia, así se llama, congregacional. De hecho, aquí en Guadalajara tenemos una por la Colonia Moderna, y cuando estaba vivo todavía, bueno, el pastor, teníamos como pastor al hermano Octavio Gaspar Landero. Él dirigía el coro de la iglesia y le gustaba mucho cantar piezas clásicas, Juan Sebastián Bach, Händel, Haydn o qué, Händel, bueno, etcétera. El caso es que lo que hace es que hacíamos en la Semana Santa un concierto de resurrección, y las iglesias, que en este caso es la iglesia congregacional, nos invitaba a su reunión y participábamos nuestra iglesia. El pastor era muy selectivo en qué iglesias le podían invitar, y él aceptaba, ¿no? Esta es una de las que recuerdo, así se llama. Pero bueno, vamos hablando un poco de esta iglesia. Dice, este gobierno está entre lo congregacional y el gobierno de conexión. O sea, tienen algo de esta forma de que no ellos no son la gente creyente, miembro bautizado de una iglesia, quien decide. Aquí es lo que se está entendiendo. Algo, pero no completo. Tienen una combinación. Dice, las iglesias congregacionales regulan sus propios asuntos, pero la iglesia global interviene en las cuestiones locales en capacidad consultiva. Entonces, sí abogan bueno, sí le piden a consulta para poder determinar cosas locales. Esa es la parte que está. Dice, creen en lo que llaman el compañerismo de las iglesias y se esfuerzan por mantener una relación orgánica entre las iglesias locales. Y de aquí es que realmente son del tipo congregacional, el hecho de mantener la congregación de iglesias, ¿no? La congregación de iglesias. Su organización eclesiástica es similar a la de los presbiterianos, es decir, tienen a sus obispos en un presbiterio que determinen. Fíjense que aquí cabe mencionar que hay una situación de una iglesia acá en nuestra ciudad, donde está habiendo una situación de inconformidad de los miembros en cuanto a su pastor, que no están, una parte de lo típico de las iglesias, una parte están de acuerdo con el pastor recién llegado, bueno, casi recién llegado, y la otra parte no, porque tienen la antigua forma de organizarse, de fungir,
y tienen alguna conexión con el anterior pastor, que todavía ese pastor está queriendo influir en las decisiones de esta iglesia. Y algo que yo he tenido oportunidad de compartir con alguien miembro de allí, es que no dejen de entender que la iglesia es autónoma, es soberana y congregacionalmente toma sus decisiones. Ninguna persona externa puede decidir sobre lo que está decidiéndose internamente. Ni siquiera el pastor es la máxima autoridad. La iglesia como asamblea reunida toma decisiones y acuerdos, y eso es lo que me explican. Ya tomaron acuerdos, pero aún así se quería, de hecho recién estos días, se iban a reunir para hacer algún tipo de acuerdo que pudiera ya dejar en paz a estas diferencias, ¿no? Y lo que llama la atención es que, bueno, uno sugiere que se pueda convocar, por ejemplo, al presidente de nuestra convención regional para que sea como un medio de comunicación entre los dos grupos. O en este caso, el anterior pastor con el nuevo pastor que está involucrándose, este nuevo anterior pastor. Y me llama la atención porque es en calidad de consulta nada más, o de observadores, mediadores, diría yo, mediadores, pero no autorizados a nada. Pero lo que pude entender era que sí hubo presencia, no nada más de la presidencia, sino de otros pastores, que me acuerdo que fue una expresión decir, me trajeron al obispo y a los cardenales, así es una expresión que escuché. Pero fíjense que sí se determinó, por lo menos uno de los que tomó la palabra, sí se le determinó al pastor anterior que ya no tenía injerencia en la iglesia, que ya no tenía injerencia en la iglesia, que ya no tenía por qué estar metiendo nada, porque ya la abandonó, o sea, ya se separó, dejó de ser ni siquiera miembro. Entonces esa parte ya no le permite tener ninguna autoridad, ni siquiera para sugerir o ayudar como consejo. Entonces esa primera fue. Al pastor nuevo, al que estaba nuevo, según entendí, le declara: pastor, si la iglesia no te quiere, no te esfuerces en quererte quedar. Sé honesto y di, me voy, no pasa nada. Le hace mención. Y bueno, la parte de la iglesia es que, según entiendo, ellos ya habían votado que sí lo querían, y era mayoría la iglesia. La parte difícil es que es mayoría de 51 de 100, por ejemplo. 51 de 100 si quieren, pero es muy difícil así, es muy difícil mantener la unidad está exactamente por el pelito de uno, cuando es gran mayoría. Fíjense que esto sí llama la atención, porque es muy complicado, porque quien sufre es la iglesia, porque está dividida mitad, por un pelito nada más, por un solo pelito. La parte que hace Getsemaní, por ejemplo, nuestra iglesia, porque soy todavía miembro de la iglesia, es que hay un reglamento donde dice que debe ser el 80% a favor para que un pastor se quede. 80% de la membresía contable en el pleno. Vamos a pensar que eran 100 de la iglesia, pero nada más llegaron 80. Tiene que ser el 80% de 80, 8 por 8. 64, ¿no? Entonces, igual estoy muy desconcentrada, me disculpan si me equivoco en las cuentas, pero es decir, el 80% de los que estén ahí presentes. Y lógicamente que haya un quórum. El quórum para una iglesia es que si yo tengo 100 y llegan menos de 50, pues no hay quórum para poder hacer esa sesión, que es otra forma de reglamento de la iglesia. Bueno, ayudan lo que llaman reglas parlamentarias en esto. Ahora fíjense bien, estos son los tipos dentro de conexión que tienen esos presbíteros que funcionan y organizan siempre en conexión con todas las iglesias. Pero este es el que llama el tipo de gobierno, de organización, que se llama congregacional. Es decir, la congregación es la que rige todo lo que ocurre dentro. Aquí se menciona que en este grupo están los bautistas, yo soy bautista, los discípulos, no sé, discípulos de Cristo creo, los adventistas y otros, hay alguno otro que entran aquí.
Dice, es la moderna reproducción del gobierno eclesiástico apostólico. La iglesia local es el centro de la organización, es un cuerpo independiente y soberano. La iglesia local no tiene relación orgánica alguna con cualquier otra iglesia o asamblea gubernamental de representantes de iglesias locales. Lo que mencionaba en esta historia, el presidente de nuestra convención regional no tenía por qué venir a indicar nada acá, sugerir a las personas como consejo, sí, pero la iglesia lo determina. Es más, si la iglesia de esta historia hubiera querido decirles, hermanos, muchas gracias por venir, pero nosotros somos autónomas, somos soberanas en las decisiones y nosotros vamos a hacer esto. Pero sí fue útil el hecho de que el involucrarse el anterior pastor a este lugar, al involucrarse a querer seguir en este lugar, dirigiendo de alguna manera, entonces sí había una forma de tipo obispo, ¿no? O papal ahí, que quería ahí involucrar sus puntos de vista, como ordenando las cosas, y ahí es donde se entendió bien que no funciona así. Pero sí la iglesia local tenía toda su libertad de decidir internamente y no permitir que se les... y nada del gobierno, ni siquiera nuestro presidente municipal ni nuestro alcalde puede de alguna manera determinar algo que ocurra para nuestra forma de organización interna. Dice aquí que este tipo de gobierno de iglesia tiene todo lo que es esencial a la organización efectiva. Es la reproducción más fiel de la verdadera idea neotestamentaria por su simplicidad y democracia. Dice, se recomienda a sí mismo este tipo de organización como lógico. Yo no entendí mucho lógico porque así venía en el texto, entonces dije, ¿qué sería un sinónimo? Razonable, coherente. O sea que esta sería la forma de organización interna más coherente basada en la escritura, en el Nuevo Testamento, porque es donde se crea la iglesia, ¿no? Se habla de la iglesia. Lo más razonable es que todos los que son miembros de la iglesia toman decisiones de manera congregacional y no es una coordinadora con autoridades para poder hacerle mención ahí. Espero que se pare en un momento porque lo tengo un poco lejos mío. Pero bueno, si no hace ahí, vamos a pedirle que... Bueno, ya se fue. Sí, es que estaba muy fuerte y luego me va a dejar esto muy... Bueno, es una distracción que no preví. Entonces sí queda esto. De hecho, esta es la última diapositiva, entiendo. Bueno, tenemos un poquito más. Dice, al poseer estas cualidades superiores y que ha demostrado condicionarse a todas las necesidades del reino a través de más, porque ya no es menos de esto, de 20 siglos de historia, esta forma de gobierno ha establecido más allá de toda duda su derecho a prevalecer. O sea, la forma de gobierno congregacional es la que realmente se adapta a las nuevas formas de la historia, porque el argumento que se dio es que había tanta complicación en esa época que no hubo más remedio que darle por su lado al gobierno para que nos coordinara esto. Y nosotros podemos entender que la iglesia con la forma de gobierno congregacional puede seguir subsistiendo, puede seguir existiendo, adaptando de alguna manera algunos detalles que permitan que a pesar de las diferentes formas de gobierno y complicaciones de gobierno que vengan, se prevalece siendo congregacional y nadie se interpone en sus decisiones internas. Esa es la parte que se hace resaltar aquí. Entonces, la que tiene mejor interpretación del Nuevo Testamento es esta forma congregacional. Todos los creyentes bautizados de la iglesia tienen voz y voto y tienen esa validez, ese peso en cantidad juntas,
para poder decidir. Esa es la parte. Miren, aquí ya ahora sí se acabó todo. Déjenme platicarles sobre el cuestionario que les estoy compartiendo allá. Me moví acá sin poderle mover acá. Entonces, este capítulo 6 tiene el cuestionario número 7, pero solo venía dividido en 2 capítulos. O sea, el cuestionario 7 tenía contenido de 2 capítulos y me pareció más útil dejar como cuestionario 7A y el otro como 7B. Entonces solo va a haber 4 preguntas o 4 preguntas en este, y las demás las vamos a tener ya dentro del capítulo siguiente. Y pues decirles que me espero que esta sea algo que les haya sido útil y que Dios les dé bendición a través de esto, y pues nos vemos entonces a la próxima. No, vamos a orar. Sí, antes de despedir. Gracias te damos, Padre bendito, por la oportunidad de estudiar tu palabra, Padre. Sabemos que sí es verdad, hay muchas situaciones que se presentaron en las diferentes etapas de la historia, pero también sabemos que tú expresaste que todas las personas que componen tu iglesia tienen el derecho de poder decidir la forma de organización y de gobierno, de determinar los asuntos de la iglesia. Te pedimos, Padre, que podamos mantener esa convicción, Padre, que no nos la arrebate nada ni nadie, que lo que nos lega tu palabra, nos dejó el legado de tu palabra en este texto del Nuevo Testamento. Danos esta fortaleza de poder ejercerla como es, y que podamos gozar esa forma que pensaste como composición de iglesia. Te pedimos esto, Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Ok, nos vemos ahora sí para una próxima.